Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto fascinante de fuentes, la verdad. Nos llevan desde el detalle de cómo medimos el agua que corre por un río, hasta la tarea, bueno, bastante compleja de gestionar ese recurso. Y por el camino tocamos conceptos grandes. Clima, atmósfera, la energía que lo mueve todo, tenemos apuntes sobre instrumentos hidrométricos, políticas de gestión del agua, los riesgos asociados, sequías, inundaciones. Una distinción curiosa entre balances hídricos e hidrológicos e incluso, fíjate, principios de termodinámica. Vale, vamos a intentar conectar estos hilos. La misión es sacar la esencia, ¿no? Ver cómo se relacionan estas piezas que parecen un poco dispares. Queremos obtener una imagen clara, útil. Quizás empezamos por lo más tangible, la medición misma. ¿Te parece? Me parece una buena idea, sí. Empezar por cómo cuantificamos el agua, pues es la base de todo. Las fuentes describen las herramientas, las técnicas que nos dan los datos fundamentales para entender lo demás. Sin medida, poco podemos gestionar, la verdad. Entonces, a ver, ¿cómo sabemos cuánta agua lleva un río o un canal? Las notas hablan de estaciones hidrométricas. Suena importante eso. Y lo son, lo son. Imagina una pequeña instalación, ahí, en la orilla. Ahí se concentran los instrumentos, algunos miden el nivel del agua, como las miras, que son básicamente reglas graduadas, vamos, o los limnígrafos, que ya son más sofisticados. Esos registran el nivel continuamente, dibujan una gráfica. Ah, vale. Y otros, como los correntómetros, también los llaman molinetes, Sí, esos se usan para medir la velocidad del agua, a distintas profundidades, claro. entiendo. O sea, unos registran solos automáticamente y otros necesitan que alguien vaya y apunte la lectura, ¿no? Exacto. ¿Y por qué tanta variedad de chismes? Mencionan flotadores, cables con tarabitas, creo que decían, hasta trampas de sedimentos. Pues porque medir el agua es más complejo de lo que parece a simple vista. No basta solo con saber el nivel, ¿sabes? Necesitas la velocidad para calcular el caudal. El caudal es cuánta agua pasa por segundo, eso es lo clave. Claro. Los flotadores, o a veces se usan trazadores químicos, ayudan a medir esa velocidad en ciertas condiciones. Y las trampas de sedimentos pues nos dicen cuánta tierra, cuánto sólido arrastra el agua. Eso es crucial para saber cuánto durará un embalse, por ejemplo, o para la calidad del agua misma. Entiendo. La calidad también. Claro. Y luego tienes los puntos fijos de referencia, las secciones de control, todo eso asegura que las mediciones sean consistentes, que sean fiables a lo largo del tiempo. Cada herramienta aporta una pieza del puzzle, digamos, para entender cómo se comporta de verdad el río. Vale, vale, me queda más claro. Tenemos los datos, entonces, gracias a estas estaciones. Pero claro, los datos por sí solos no solucionan nada. Y aquí es donde entra la gestión. Y las fuentes indican que, por ejemplo, en Colombia, esto se conecta con muchísimas otras áreas. Exacto. La gestión del agua no es un compartimento aislado, ni mucho menos. Las notas lo ilustran muy bien con ejemplos de políticas colombianas de finales de los 90. Hablan de políticas sobre biodiversidad, sobre bosques, residuos, producción más limpia, ordenamiento territorial. Todas ellas, de una forma u otra, dependen del agua o impactan en su gestión. O sea que todo está conectado. Totalmente. Esto demuestra que hablar de agua es hablar de ecosistemas enteros, humedales, páramos, las costas. Es hablar de biodiversidad, de cambio climático, de salud pública, incluso de dónde y cómo construimos nuestras ciudades. El agua está en el centro de todo eso. Y uno de los hilos que recorre estas notas sobre gestión es el riesgo. Se insiste mucho en esa palabra. ¿A qué se refieren exactamente con riesgo hídrico? Pues fíjate, las fuentes lo desglosan muy bien, muy interesante. Por un lado tienes el riesgo por déficit, la escasez. La falta de agua, claro. Eso es. Y no solo significa restricciones para la gente en casa, golpea fuerte a la industria y de forma crítica a la generación de energía hidroeléctrica. Dependemos mucho de ella en algunos sitios. Curiosamente, aunque la agricultura es la que más agua consume en volumen, Sí, eso siempre se dice. mm, el impacto más agudo del déficit a menudo se siente más en el suministro a las ciudades y a la industria. Ya. Y la otra cara de la moneda, supongo, será el exceso. Efectivamente, el riesgo por exceso, las inundaciones, las crecidas torrenciales que arrasan con todo, los deslizamientos de tierra que a veces provocan las lluvias intensas.
Y estos eventos no solo causan destrucción directa, que ya es terrible, Claro. sino que también pueden contaminar las fuentes de agua con lodos, barro, o destruir las infraestructuras que necesitamos para usarla. Imagina que se rompe una planta de tratamiento o las tuberías principales. Un desastre. Sí. Y además se mencionan riesgos más específicos, por contaminación, ya sea química o biológica. Y problemas que avanzan más lento, pero son igual de graves. La sequía prolongada, la desertificación. ¿Y qué causa todo esto? ¿Es solo el clima que está cambiando o hay más? El clima influye muchísimo, claro, no hay duda. Pero las fuentes señalan que a menudo se combina con otros factores. Hablan de cuencas hidrográficas deterioradas, por la deforestación, por ejemplo, o por malas prácticas agrícolas. También una demanda de agua que crece y crece, a veces sin mucha planificación. Ujú. Conflictos entre distintos usuarios, agricultores, industria, ciudades, todos queriendo la misma agua, que es limitada. Y, de forma importante, señalan una gestión del riesgo que a menudo se considera, bueno, insuficiente o muy reactiva. Eso que dices conecta con la idea de vulnerabilidad, ¿no? Las notas hablan de la vulnerabilidad del recurso en sí y también de nuestros sistemas para usarlo. Sí, exacto. Es una doble vulnerabilidad. Por un lado, la de los propios sistemas hídricos, los ríos, los acuíferos, su capacidad para mantener su función ecológica, digamos, ante cambios, sobre todo climáticos. Y por otro lado está la vulnerabilidad de nuestros sistemas de abastecimiento, los acueductos, los embalses. Si la oferta de agua disminuye, nuestros sistemas son vulnerables. Y aquí es donde entran el niño y la niña, me imagino. De lleno. Al menos en la zona tropical, su influencia es decisiva. Las fuentes los vinculan directamente a episodios extremos. Sequías severas que han llegado a causar crisis energéticas por la falta de agua en las presas y también a grandes inundaciones. Mencionan ejemplos recurrentes en cuencas como la del río Magdalena en Colombia. Y mencionabas antes que la gestión de estos riesgos a menudo ha sido reactiva. ¿Puedes explicar eso un poco más? Sí, eso es lo que indican los documentos, que históricamente el enfoque principal ha sido responder después del desastre. O sea, reparar las tuberías rotas, reconstruir los muros de contención de los ríos, rehabilitar las zonas afectadas. Son acciones de recuperación, más que de prevención o de mitigación antes de que ocurra el problema. Comprendido. Vale, cambiemos un poco de tercio, aunque sigue relacionado con esto de cuantificar el agua. Las notas hacen una distinción entre balance hidrológico y balance hídrico. Suenan casi igual, pero parece que no son lo mismo. Correcto, es una distinción útil que aclaran las fuentes. El balance hidrológico es más bien una comparación a gran escala. Piensa en cuánta agua hay disponible en un lugar, un río, un pozo, frente a cuánta se necesita para un fin concreto, regar una zona, abastecer una ciudad. Es básicamente un cálculo de oferta versus demanda. Vale, oferta y demanda. ¿Y el balance hídrico entonces? El balance hídrico se describe como algo más detallado, casi como llevar la contabilidad de la humedad del suelo. Está muy enfocado sobre todo en la agricultura. Registra las entradas de agua, la lluvia, el riego, y las salidas, lo que se evapora del suelo, lo que beben las plantas y transpiran, lo que se filtra hacia abajo. Su objetivo es optimizar el riego, saber exactamente cuándo y cuánta agua necesitan las plantas. La idea es no desperdiciar ni una gota y usar el recurso de forma sostenible. Entiendo. Mucho más micro entonces. Volviendo al hidrológico, al de oferta versus demanda. ¿Para qué sirve calcularlo en la práctica? ¿Qué utilidad tiene? Pues tiene varias aplicaciones clave para planificar, ¿eh? Primero, te dice si puedes contar con un suministro de agua fiable, sobre todo en la estación seca, que suele ser lo crítico. Segundo, te ayuda a evaluar si merece la pena, por ejemplo, construir un embalse para almacenar agua de la época de lluvias y usarla después. Tercero, es fundamental para justificar una solicitud de permiso para usar agua. Ante las autoridades ambientales tienes que demostrar de dónde la vas a sacar y cuánta necesitas. Claro, necesitas datos objetivos. Exacto. Mencionan como ejemplo a la CBC, en Colombia, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Tienes que presentarles ese balance. Y cuarto, pues ayuda a decidir si necesitas otro tipo de infraestructuras, como pozos, o si quizás la solución es invertir en sistemas de riego más eficientes para reducir la demanda. Y este análisis se puede hacer a distintas escalas, desde una finca pequeña hasta una región entera. Hablando de disponibilidad general de agua, más allá de estos balances específicos,
¿De dónde sale el agua que usamos y qué limita que tengamos más? Bueno, la fuente principal obviamente es la lluvia, la precipitación. Y la principal pérdida natural, digamos, es la evaporación y lo que usan las plantas, la evapotranspiración. De forma muy simple, lo que nos queda es la lluvia menos esa evapotranspiración. Pero, Siempre hay un pero. siempre. Las fuentes señalan un problema muy práctico. Mucha de esa agua o cae donde no la necesitamos directamente, o se va muy rápido en inundaciones arrastrando suelo y todo, o simplemente fluye por los ríos lejos de donde vive la gente. Esta distribución tan desigual en el espacio y en el tiempo nos obliga a buscar alternativas. ¿Cómo cuáles? Pues explotar acuíferos subterráneos con pozos, trasvasar agua entre cuencas, que suele ser polémico y caro, desalar agua de mar, que también es caro y consume mucha energía, o depender del deshielo de glaciares, que cada vez es más relevante y a la vez preocupante con el cambio climático. Y las ciudades, imagino, juegan un papel importante en esta presión sobre el recurso. Absolutamente. Las áreas urbanas son puntos calientes, concentran la demanda de agua y ejercen una presión enorme, no solo en cantidad, sino también en calidad, por la contaminación que generan. Esto tiene consecuencias económicas directas, claro. Más población significa más demanda, y eso encarece el tratamiento, la distribución, de un recurso que, como estamos viendo, ya está bajo estrés en muchos lugares. Entendido. Todo esto que hablamos, medir, gestionar, hacer balances, ocurre dentro del gran escenario del clima. Las fuentes repasan los elementos básicos. Sí, sí, vuelven a lo fundamental, identifican los 5 pilares del tiempo y el clima, a saber, temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación. Analizar estos 5 elementos nos permite hacer pronósticos del tiempo a corto plazo y entender el clima de una región a largo plazo. Son la base de la meteorología y la climatología, vamos. ¿Y qué hace que el clima sea tan diferente de un sitio a otro? Porque no tiene nada que ver el clima de aquí con el del trópico, por ejemplo. Pues son principalmente factores geográficos los que modifican esos 5 elementos básicos que te decía. Los más importantes que mencionan las fuentes son, primero, la latitud, o sea, lo cerca o lejos que estás del ecuador. Luego, la altitud. Más alto suele ser más frío y a veces más seco. La distancia al mar también es clave. El agua suaviza las temperaturas, ¿sabes? Ni tanto calor en verano, ni tanto frío en invierno. Cierto. Y la orientación de las montañas también. Crean barreras al viento, a las nubes cargadas de lluvia, el efecto Foehn y todo eso. Y por último, las corrientes marinas, que son como ríos dentro del océano que transportan calor o frío a grandes distancias. La combinación única de todos estos factores en cada lugar da como resultado su clima particular. Y la atmósfera no es solo el escenario donde pasa todo esto, sino que también nos protege activamente, ¿no? Según indican las notas. Cumple funciones vitales, ¿sí? Actúa como un escudo, nos protege de la radiación más dañina que viene del espacio y también desintegra la mayoría de los meteoritos por fricción antes de que lleguen al suelo. Contiene la famosa capa de ozono, ahí arriba en la estratosfera, que filtra la radiación ultravioleta B del Sol, la más peligrosa. Fundamental. Y algo crucial, retiene el calor terrestre, gracias al efecto invernadero natural. ¡Ojo, el natural! Mantiene una temperatura media en el planeta que permite la vida tal como la conocemos. Sin atmósfera, la Tierra sería una bola de hielo inhabitable. Vale. Y ya para terminar de atar todos los cabos, las fuentes nos llevan incluso a la física pura y dura. Balances de energía, termodinámica. ¿Cómo se relaciona esto con el agua y el clima? Pues es que es la base de todo. Realmente, los balances de energía, ya sea en escala planetaria o en un proceso concreto como la evaporación del agua, se rigen por la primera ley de la termodinámica, esa que dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. La conservación de la energía. Eso es. Y entender esto nos permite distinguir procesos que consumen energía, como la evaporación del agua, que necesita calor para pasar a vapor, son endotérmicos, y los que la liberan, como la condensación, cuando el vapor se vuelve agua líquida y suelta calor, esos son exotérmicos. Estos procesos de intercambio de energía son clave en el ciclo del agua y, por tanto, en el motor del clima. Y aquí tocan un punto que la verdad a menudo pasamos por alto o confundimos, la diferencia entre calor y temperatura. Las fuentes insisten bastante en esto.
Es que es crucial no confundirlos. La temperatura es una medida de la energía interna que tiene un cuerpo, lo que sentimos como frío o caliente al tocar algo. Es una propiedad del cuerpo. El calor, en cambio, no es algo que un cuerpo tiene. El calor es la transferencia de esa energía. Es la energía que pasa de un cuerpo a otro porque están a diferente temperatura. Siempre fluye del más caliente al más frío. Ah, o sea, el calor es el proceso, la transferencia. Exactamente. Entender esto es fundamental para comprender cómo se mueve la energía en la atmósfera, en los océanos, en el suelo y en el propio ciclo del agua. La evaporación es por transferencia de calor. La condensación libera calor. ¿Y cómo se mueve ese calor? Mencionan dos formas principales en las notas. Sí, describen la conducción, que es la transferencia de calor por contacto directo, molécula a molécula, digamos. Como cuando calientas un extremo de una barra de metal y el calor llega al otro. Los metales conducen bien el calor, el aire o el plástico mal, son aislantes. Vale. Y la otra forma es la radiación, que es la transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas, como la luz o las ondas infrarrojas. El calor del Sol nos llega así, a través del vacío del espacio. No necesita contacto ni un medio material. Cualquier cuerpo con temperatura emite radiación. Y si un cuerpo está más caliente que otro, le transfiere calor por radiación. Ambos mecanismos, conducción y radiación, son fundamentales para distribuir la energía por el planeta y, por tanto, para mover el clima y el ciclo hidrológico. La verdad es que hemos hecho un recorrido intenso, ¿eh? Desde la precisión casi milimétrica de medir el agua en una estación hidrométrica hasta los retos enormes de gestionar ese recurso ante riesgos súper complejos, influidos por el clima, por fenómenos como el Niño. Hemos visto cómo intentamos contabilizar el agua disponible con esos balances, el hídrico, el hidrológico, y cómo todo esto se apoya al final en la física, más fundamental de la energía y el calor, y todo bajo la protección de nuestra atmósfera. Después de todo esto, ¿cuál dirías que es la gran conclusión? ¿Qué es lo que emerge de conectar todas estas piezas? Pues yo creo que lo que resalta con más fuerza es la profunda interconexión de todo. Es imposible separar las piezas. No puedes entender bien la gestión del agua sin tener una medición precisa. No puedes entender los riesgos sin considerar la variabilidad del clima y también la presión humana sobre el sistema. No puedes entender el clima sin la física básica de la energía y sin el papel clave de la atmósfera. Y el ciclo del agua es como el gran conector que une todo esto. Comprender estas conexiones, desde el dato concreto que te da un caudalímetro hasta el impacto global del Niño, pasando por algo tan básico como la diferencia entre calor y temperatura, es absolutamente esencial. Esencial si queremos una gestión del agua que sea de verdad sostenible y sobre todo capaz de adaptarse a un futuro que seguramente traerá más demanda y posiblemente un clima más extremo. Resiliencia, que se dice ahora. Y esto nos deja pensando, ¿no? Porque si, como indican las fuentes, hemos tendido a gestionar el riesgo hídrico reaccionando después del golpe, ¿no? Reconstruyendo lo que se ha dañado. Y sabiendo que la presión sobre el agua va a más y que los eventos extremos también parece que van a más, la pregunta es, ¿cómo podríamos usar esa medición más precisa, esa comprensión más profunda de los balances a escala local, todo eso que hemos hablado? ¿Cómo podríamos usarlo para diseñar estrategias de adaptación que sean de verdad proactivas, que se anticipen? ¿Podemos ir más allá de la simple reconstrucción y pasar a una anticipación inteligente, usando mejor todo este conocimiento? Bueno, ahí queda esa reflexión para darle unas vueltas. Con esto concluimos nuestra exploración de hoy.